Llega diciembre y en vez de hacer una lista repitiendo las mejores películas del año, y tenemos que decir que coincidimos con algunas y con otras muchas no tanto, hemos querido echar la vista atrás para recordar algunas de las y los protagonistas de ellas. En última fila hemos tenido la suerte de poder hablar con algunas de las responsables de las películas que más nos han gustado, así que como si fuéramos un episodio especial de Los Simpson, os presentamos este recopilatorio. Participan Laura Chitarella, directora de Trenkelauken, Estíbaliz Urresola Solaguren, a la que entrevistamos por la película 20.000 especies de abejas, Jaione Camborda, que ganó la Concha de Oro de San Sebastián con Ocorno, y Laura Ferrés, autora de La Imache Permanente. Preguntando y poniendo el micrófono estamos Clara Gorría y Álvaro Devis. Esto es Última Fila. Empezamos. Última Fila. Ocorno alcanzó el hito de ser la primera Concha de Oro ganada por una española. Con ello se estrenó en cartelera y no provocó el debate público que creemos que merece una película que sí vuelve a tener de fondo la España rural, pero lo hace de una manera inédita y profunda. En este caso se trata de la historia de una mujer que ayuda a abortar a otras en la Galicia rural de los años 70, con todo lo que implica su función en un espacio como ese, con todo lo que implica cuando un aborto no sale bien. En su vida y en su huida, María, la protagonista, se encuentra con otras mujeres que son reflejo verdadero de aquellas violencias que están tan instaladas que ni siquiera hace falta que haya un villano o una omnipresencia física de los hombres para ejecutarla. Jaione Camborda estuvo con nosotros el 13 de octubre respondiendo algunas de las cuestiones que deslizaba esta película. La película que presenta, Ocorno, no es una historia sobre, esencialmente sobre madres e hijos, madres e hijas, pero sin embargo sí que es una película que habla de la maternidad de muchas maneras, ¿no? Sí, especialmente de la capacidad de concebir que tiene la mujer, ¿no? De dar luz, esa parte un poco de Eros y Tánatos, ¿no? Que rodea lo que es la existencia y esa capacidad reproductiva. Es una mirada al pasado, a la década de los 70, que en realidad es antes de ayer, ¿no? Y cuesta también ver que antes de ayer pasara todo lo que tú, de alguna manera retratas en la película. Pero a pesar de ser contextualizada en el pasado, sí que habla mucho de una posición política del presente, ¿no? Y antes de hablar de la propia forma de la película, quería como que quedara claro, pues que querías reivindicar tú también políticamente, que tenías muy muy claro que era el punto de partida de la película, ¿no? Sí, a ver, el punto de partida es una cuestión más existencial, ¿no? Es sobre, como te decía, sobre esta capacidad de concebir y sobre, sobre incertidumbres que tienen que ver con la existencia, ¿no? Humana, y ese es un poco el punto de partida y donde yo pongo, por lo menos para mí el primer plano, ¿no? Es ese. Por supuesto, toda creación es una aproximación política y en el momento que tú decides encuadrar algo, en el que decides situarlo en una época o utilizas un lugar, un idioma, lo que sea, ¿no? Todas esas decisiones, incluso las más pequeñas, pues son políticas, ¿no? Y en ese sentido hay posicionamiento, pero sí que me gusta estar mucho más en las preguntas que en las respuestas, ¿no? Como creadora, y generalmente no señalar el bien y el mal, ¿no? En ese sentido, pero sí que es verdad que me parecía importante poner sobre la mesa, ese diálogo con la actualidad en el que tenemos que recordar en un momento que se ejercía ese control sobre el cuerpo de la mujer, pues que las mujeres lo hacían igualmente y morían, ¿no? Por hacerlo, y que hay ideas hoy en día que están acechando, que se les está dando voz y que eso está poniéndose en peligro de nuevo, ¿no? Un retrato del control sobre los cuerpos de las mujeres que sin embargo en el que sin embargo no hay un gran personaje masculino, no hay mucha presencia de los personajes masculinos, pero a pesar de que no haya esa presencia transversal de una persona o de grandes giros de guión en los que ellos ejerzan claramente esa violencia, está claro, ¿no? que en realidad es una sociedad entera y no la presencia de un malvado, ¿no? O de un villano.
Ujú. Sí, en efecto la película pone en el centro a la mujer y tampoco sataniza la figura del hombre. Me parecía importante también mostrar incluso afectividad, ¿no? en los personajes masculinos y no aplanarlos, ¿no? En ese sentido. Pero sí que se expresa pues incluso la época, ¿no? Un tardofranquismo y un sistema de patriarcal, ¿no? También se expresa a modo de clandestinidad, de oscuridad, de susurro, de prohibición, ¿no? Y es ahí donde la película un poco coge su forma. Hola. ¿Laura? Sí, Laura. ¿Qué tal? ¿Sabes dónde vamos? Pues yo no tengo idea. Claramente Laura estuvo en el pueblo. La señora dice que la vio. Vos estás haciendo un relevamiento por la zona, ¿no? Sí. Laura está perdida. Hola. Buenos días. De Flores. Trenkelauken. Sí. Trenkelauken tenía que estar en este repaso sí o sí. Álvaro y yo nos asesinamos un poco con estas 4 horas de metraje que hablan sobre cartas de amor, seres misteriosos y florecitas amarillas. Y luego nos ha hecho mucha ilusión ver que compartíamos esta especie de obsesión con Calles de Cinema, ya que ha sido la película que ha encabezado el listado de las 10 mejores películas de 2023. Si queréis obsesionaros también como nosotros, podéis, aparte de ver la peli en Filmin, recuperar la conversación que tuvimos con Laura Chitarella en el programa del 8 de junio. Y te quería preguntar precisamente por el misterio, ¿no? Por la fuerza que tiene para poder hablar de las complejidades del ser humano, algo sobrenatural, ¿no? Un episodio sobrenatural. ¿Por qué los episodios sobrenaturales pueden contar tanto de la naturaleza humana? Uh-huh. Sí, yo pienso más bien, cuando hacemos películas, en general nosotros, o hablo por mí, no estoy pensando tanto en términos de la complejidad del ser humano, de revelar grandes verdades, sino más bien en trabajar ciertas figuras que obviamente después pueden servir para pensar miles de cosas, y eso para mí es lo mágico y hermoso del cine. Para mí, digamos, la película parte de una premisa que tiene que ver con trabajar sobre el misterio, como hacerse preguntas más alrededor del misterio, ¿no? Uh-huh. Y en ese misterio también entran las personas, que es como, digamos, el eje de la película es justamente el misterio de un personaje del que nadie puede decir nada en concreto y a la vez todos pueden decir un montón de cosas, ¿no? Como que es muy difícil sintetizar a una persona en un solo lugar, porque una persona en sí es un misterio. Entonces, si esa persona además se comporta de determinadas maneras, y lo vemos a través de los ojos que leen esas cosas que le pasa a esa persona, bueno, eso multiplica el misterio por 1000, ¿no? Uh-huh. Claro, precisamente te iba a hablar, la siguiente pregunta era la contraposición, ¿no? Los propios límites del misterio, porque en Trenkelauken no es importante en algunas de las tramas que lanzas, no es importante que concluyan, no es importante que se resuelva ese misterio, ¿no? Y por tanto te quería preguntar también por los límites del misterio en la narración que a ti te interesa o en el cine que a ti te interesa hacer. Sí, exacto, es como un misterio que no se resuelve o que no tiene una síntesis o que no tiene como un lugar donde estabilizarse, ¿no? Entonces, para mí, en ese camino, como lo interesante justamente del misterio es eso, es que no pueda revelarse, que no pueda, digamos, uno en cuanto puede, es como el truco de magia, ¿no? Cuando ves un mago, traigamos figuras que usa también la película, como todo el final que tiene varias cuestiones con la magia, donde vos encontrás el truco, la magia un poco deja de existir, y acá es un poco lo mismo, ¿no? Como que la idea de que en cuanto podés encontrarle una lógica al misterio, el misterio desaparece. Y me parece que eso es algo que está muy bien organizado en Trenkelauken, como entre la primera y la segunda parte, como que en la primera parte los hombres están tratando de develar, de entender con cierta lógica algo que pasa, y en la segunda parte son sobre todo las mujeres las que permiten que ese misterio no tenga explicación, ni nombre, ni lugar, ni complejidad, ¿no? Como no atraviesan el misterio. Y me parece que por eso permanece todo como un misterio, porque no se le encuentra una explicación.
Volviendo a la película, leía el comentario de un periodista, de un analista argentino que hablaba de contextualizar la película en Trenkelauken, ¿no? Y decía que el Pampero, o sea, que otras películas del Pampero hablaban de territorios que eran casi no lugares de Argentina, y decían que de alguna manera los habíais convertido en territorios de lo improbable, ¿no? Que en la ciudad rodar una historia en una ciudad de alguna manera la hace previsible, porque todo el mundo conocemos cómo es esa vida, ¿no? Y está muy manida, y que el hecho de que esta película pueda estar en Trenkelauken de alguna manera es uno de los ingredientes de ese gran misterio, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, y es como el elemento de gran misterio, por lo menos para mí. Yo hice esta película en Trenkelauken porque mi familia es de ahí, porque es una ciudad que adoro, que pasé mis veranos, mi infancia, y había filmado un corto unos años atrás. Antes de filmar Historias Extraordinarias, sí, había filmado un corto en Trenkelauken y siempre para mí había sido como el lugar ideal para estar y para filmar. Y hay una conexión como muy grande con ese lugar y para mí mucha conciencia de como dos cosas. Por un lado, es un pueblo chico, o sea, es una ciudad chica, y en una ciudad chica todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe todo de todo el mundo, y sin embargo hay como grandes tesoros escondidos, y se cogen como una idea del misterio para mí, que ahí sucede de otra manera, porque parece que todo está a la vista y en la superficie, pero de repente, ¿no? Como la primera escena de Historias Extraordinarias, ¿no? Que no sé, bueno, no sé si la recordás, pero sí. Que era como una camioneta muy, muy de lejos y una persona que dispara y una descripción de esto que pasa, digo, como en el medio del campo de las Pampas perdidas en la provincia de Buenos Aires, esa posibilidad del secreto, del misterio, incluso como pasa con las cartas en esta película, me parece que es un mundo de posibilidades, ¿no? Y también supongo que es un lugar, digo, no tenemos la potestad para nada del retrato de la provincia de Buenos Aires, pero sí que para nosotros creo que por infancias, cada uno a su manera, pero muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires y es como un lugar que no es solo de paso, ¿no? Que en general es un lugar de paso para los argentinos, es como un lugar para llegar a otro lado, para llegar al sur, para llegar a Córdoba, a Mendoza, y sin embargo, nosotros es un lugar donde quedarnos, ¿viste? Es como, medio como también nos pasa con las películas independientes, que no es que hacemos películas independientes para después llegar a hacerlas de otra manera, las hacemos de esa manera porque queremos quedarnos ahí. Y eso es un poco lo mismo, son como lugares de pertenencia, supongo. Mamá, ¿por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. ¿Tú pelura de Sverley? No. ¿Y seco? ¿Eres médico? Yo no. Ellas. ¿Cuánto puede determinar un nombre dado? La búsqueda de la identidad propia tiene edad. Que la familia puede ser una losa en esa lucha de una persona y su identidad contra el mundo preestablecido, lo sabemos todos. ¿Pero acaso no hay espacio para la esperanza? Estíbaliz Urresola Solaguren está llamada a dar el do de pecho con 20.000 especies de abejas. Desde ya una de las películas españolas del año y líder de las nominaciones a los Goya y de las quinielas. Urresola parece tomar el testigo de Alauda Ruiz de Azúa, que el año pasado brilló con 5 lobitos en el tratamiento cuidadoso de sus personajes. Sobre eso y otras cuestiones estuvo en última fila el pasado 20 de abril. ¿Qué ha sido más difícil de rodar o de escribir? ¿Esas escenas de incomprensión o esas bocanadas de aire de comprensión? Desde luego las escenas de comprensión, ¿no? Como dices, pues eran escenas muy bonitas y yo creo que todo el equipo técnico sabía cuando íbamos a rodar esas escenas, pues que eran como escenas donde el personaje y su entorno como respira, y yo creo que todos nos enfrentábamos con esa actitud al rodaje. Y lo mismo con las escenas de más dificultad, pues igual el equipo técnico también sabíamos que eran
pues escenas dramáticas que a todos también nos encogen el corazón, ¿no?, al presenciarlas, pero ha sido muy fácil, en cierto sentido, gracias a las actrices, ¿no? Tanto empezando desde Sofía Otero, que tenía mucha capacidad para comprender que estaba interpretando un papel, ¿no? Y tenía mucha capacidad para entrar y salir de las escenas, y cuando decíamos corte, no dábamos una escena por buena, ella volvía a ser Sofía y era la chispa del set de rodaje y animaba muchísimo, ¿no?, todo, porque era un sol que brillaba. Y también, pues, desde luego, ha sido fácil también gracias al acompañamiento de las actrices profesionales que estaban también sosteniendo las escenas, ¿no? Y de cómo también entre todas pues hemos generado ese espacio de seguridad y de confianza para que se pueda producir la secuencia, pero sabiendo que los límites de la escena están claros y que es una interpretación al final, porque casos muy reales, tristemente, pero en el fondo sabíamos que estábamos haciendo una película. Te quería preguntar precisamente por Sofía Otero, que bueno, pues que ganó en Berlín y que bueno, tiene todo el sentido del mundo, ya no solamente por cómo traduce el guión, sino por la propia mirada, ¿no? Si te fijas, la cara de Sofía está la vergüenza, está la tristeza, pero también está el orgullo, está incluso cuando, por ejemplo, quiere ser una sirenita, el coqueteo. Háblame de esa capacidad extraordinaria, ¿no?, que ha demostrado como actriz, solo en la mirada. Sí, la verdad es que yo he tenido... O sea, creo que el espectador lo recibe, ¿no?, tal como lo dices, es una cantidad de registros y de matices y de cualidades por las que transita su personaje y cómo lo clava con levísimos gestos, ¿no? Eso es una capacidad que ella también nos asombra con esa capacidad de estar en el presente de las escenas y también con la conciencia de las indicaciones y de los matices que se le da para poder afrontar cada escena, ¿no?, desde un lugar específico. Para mí ha sido asombroso de nuevo. Creo que en general, como siempre hacemos con los niños, con las personas jóvenes, como que no terminamos de legitimarles completamente como personas y con unas capacidades iguales que las de un ser adulto. Al final tienen el mismo mecanismo psíquico que el nuestro. Quizá a veces lo que les pueda faltar es herramientas del lenguaje para explicar ciertas cosas, pero el pensamiento, el ámbito emocional, todo eso al final es equiparable al de un adulto, ¿no? Y para nosotros ha sido también asombroso ver con qué solvencia ella era capaz de afrontar no solo las particularidades emocionales de cada escena, sino también el sostenimiento del rodaje, ¿no? Como un ejercicio, como un trabajo técnico que requiere también integrar cuestiones, pues, técnicas de respeto de marcas, de respeto de continuidad, no solo ejecutar esa emoción, sino también ser consciente de que ha de ser hecha respetando también movimientos de objetos, movimientos coreográficos. Y ha sido asombroso, asombroso. Pero ya desde el casting se veía también esa versatilidad, ¿no? Porque en las pruebas de casting definitivas le propuse, en la definitiva, porque en la anterior a la última fue cuando realmente vi que ahí había un potencial inmenso, y en la última prueba sí que me quise asegurar justamente de que era capaz no solo de darme un registro dramático, sino de dar todos esos colores, ¿no? De desafío, curiosidad, resistencia, enfado, ternura. Y en la última prueba le planteé diversas escenas y era asombroso eso, cómo era capaz de integrar y de transmitir todas ellas. Yo solo quería follar. Quería tralará.
vivía una gallinita herida, la desplumaron e igual echó a volar. Y al delator. Y finalmente, una de las películas que no podía faltar en esta especie de Greatest Hits Última Fila 2023 es La imatge permanent. Por cómo contiene multitud de lenguajes, por la manera de retratar a sus protagonistas y por descubrirnos la sociedad pajarila moderna, hoy hemos querido recuperar un trocito de la entrevista que le hicimos a Laura Ferrés antes de su estreno en salas, cuando ya llevaba sobre sus espaldas la espiga de oro del Festival de Valladolid. Podéis recuperar esta charla en el programa del 17 de noviembre. Laura, ¿cómo llevas tu salida al mundo con esta ópera prima que es que no lo parece? Bueno, muchísimas gracias por todos esos halagos. Lo llevo con mucha ilusión. O sea, yo más que nada soy una cinéfila, entonces poder participar de esta herencia cinematográfica ya es muy bonito. Pues nada, ya te digo que es una peli que como que destila ya mucho oficio. Yo me decía, no me puedo creer que esto sea una primera película. Y vamos a empezar por lo básico, la imagen de la imatge permanent, que en la peli pues aparecen álbumes de fotos, campañas políticas, de inteligencia artificial, un cine, doble exposición. ¿Qué es lo que más a ti te obsesiona de la imagen? Bueno, de entre los diversos temas que trata la imatge permanent, me apetecía hablar del paso del tiempo y concretamente la idea del eterno retorno, es decir, si estamos condenados a que los acontecimientos se produzcan de forma cíclica. De hecho, la película se estructura como una especie de bucle. A la vez es una especie de díptico que me permite contrastar dos épocas y espacios diferentes para hablar también de la idea de la clase social y si podemos ir en contra de nuestra herencia o no, por haber nacido en una determinada familia. Creo que todo eso también tiene que ver con la imagen, ¿no? Y además creo que responde al momento en el que vivimos, en el que es muy difícil estar en el presente. Quizás siempre lo fue, ¿no? A veces pensamos que como vivimos en el aquí y el ahora, las cosas que nos pasan son nuevas, pero probablemente gente de otras épocas tenía los mismos dilemas. Pero bueno, creo que hoy en día sí que se da como una extraña simultaneidad y todos los tiempos están mezclados, ¿no? Pues como siempre estamos pensando en un pasado en el que podríamos haber hecho las cosas mejor o nos estamos anticipando a un futuro que nunca va a ocurrir como nos imaginamos. Entonces, la película intenta contar estas cosas desde la puesta en escena y por eso reflexionar sobre todas esas imágenes que has comentado. O sea, la película, en cierto modo, es como una especie de adivinanza, casi como una fotografía analógica en la que los rostros de los retratados se van revelando, ¿no? Entonces, bueno, me serví de esos motivos para que estas ideas tuvieran sentido. La verdad que es como un mosaico de escenas que sí que hacen que tenga todo el sentido. Y justamente tú lo has dicho, las imágenes y la luz, porque la verdad es que vas fluyendo por la película como espectador y de repente hay como realmente planos y imagen que tiene una delicadeza que es brutal y que atrapa un mogollón. Entonces te quería preguntar directamente por el trabajo con Agnès Piqué Corbera, que es tu directora de foto, que creo que también lo fue en Los Desheredados. ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto? Sí, a Agnès la conocí para Los Desheredados y nos hicimos grandes amigas. Además es una excelente profesional. Si necesitáis una directora de fotografía, llamadla. Va a hacer vuestras películas y vidas mejores. Entonces tenía claro que quería volver a trabajar con ella y probablemente siempre trabajemos juntas. Entonces, claro, ya nos conocemos bastante, así que es fácil trabajar juntas. De hecho, era bastante gracioso porque en el rodaje nos hacían fotos en las que estábamos de espalda y estábamos haciendo los mismos gestos con las manos. También es verdad que a mí me interesan las películas en las que lo que se cuenta y cómo se cuenta, es decir, fondo y forma, están relacionadas. Así que en realidad yo por mi cuenta ya empiezo a pensar en las imágenes desde el guión. Aparte a mí la fotografía me encanta. En un principio estuve tentada de especializarme en fotografía más que en dirección. Entonces ya hablando de cosas concretas,
de cara a pensar la puesta en escena, me pareció interesante que, ya que es una película que habla sobre la imagen como memoria, me parecía interesante que cada escena, o que casi cada escena, fuese una viñeta. Me daba la sensación de que es como un recuerdo fijo que no podemos olvidar. Evidentemente, no sé si el espectador al ver la película va a sentir esto, pero bueno, son de estas cosas con las que uno trabaja para generar una atmósfera y bueno, pues quien lo ve y quien no, pues no pasa nada, ¿no? Pero era parte de la propuesta. También esto se apoya en el sonido y aquí pues el sonido lo trabajé con Alejandro Castillo, otra persona con la que vengo trabajando ya en los cortos. La idea era sobre todo tener sonidos desincronizados de la fuente sonora para precisamente tratar esos elementos como ecos del pasado, ¿no? Cosas que no pertenecen al momento presente que viven los personajes, pero que vuelven a ellos porque la película intenta tener una estructura que no sea lineal y que responda más a una línea de pensamiento, ¿no? Esto que creo que he comentado ya de la dificultad de estar en el momento presente y generar esa extraña simultaneidad que se da en nosotros por mezclar pasado, presente y futuro, ¿no? Contra las megalomanías que inundan la cartelera cada vez con más protagonismo, nada mejor que ir al cine a curarse con una película que hace fácil lo difícil. Es el caso de Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki. No hemos hablado con él, pero tampoco queríamos dejar de hablar de esta película en la semana de su estreno. Ansa, una trabajadora precaria que se encuentra con la violencia estructural de jefes mediocres, y Jolapa, otro trabajador que ahoga su soledad con el alcohol, se conocen en un karaoke. Y a lo largo de 80 minutos, el amor imposible se intenta abrir paso para dejar de serlo. A fuego lento, pero de manera ágil y aparentemente sencilla, Kaurismäki va tejiendo la relación entre estos personajes en un mundo que se derrumba y contra el que poco se puede hacer más que escapar como telón de fondo. La mirada nada cínica del director finés es la que le otorga un tono inédito a la película, que es simpática pero no es condenada, que no necesita esperanza pero que tampoco obvia el contexto bélico que nos rodea. En esta encrucijada, Kaurismäki se siente cómodo con sus personajes, y en esa dirección de arte y fotografía encontramos casi una ensoñación o un cuento que tal vez sea a lo que más se parezca a este Fallen Leaves. Una de las películas del año, sin duda, que te expulsa las malas vibras sin trampas ni atajos. Con todo esto nos escuchamos en 7 días. ¡Feliz Año Nuevo! Where's your star?